Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Lejos de la tradición costumbrista en obras como Manuela o del romanticismo como en La María, La Vorágine se inscribe en un género dramático que revolucionó la literatura en Colombia. Este clásico, escrito en 1924 por José Eustacio Rivera, fue elegido en 2019 como el primero de los 200 libros para celebrar el Bicentenario. El relato sucede en un periodo de la historia de Colombia y sus países vecinos, conocido como la fiebre del caucho, el auge de la extracción de la savia de dicho árbol alrededor del cual surgió todo un sistema económico que enriqueció a muchos colonos y esclavizó a muchos indígenas. La vida de Arturo Cova y de Alicia se desarrolla en la selva, que constituye el personaje central de esta historia, un territorio vasto e indomable que gobierna la vida de quienes pretenden conquistarlo, incluso de aquellos que mueven montañas para explotar sus recursos. En este programa de Días de Radio queremos hablar sobre esta novela, sus dramas y denuncias, sobre las implicaciones que tuvo para el país, sobre su autor. En una nota de Señal Memoria podemos conocer lo que significa esta obra para la literatura en Hispanoamérica. Buena parte de su génesis se debe a las correrías de su autor por los llanos orientales y la selva amazónica, las cuales lo llevaron a ser testigo de primera mano de la violencia ejercida a la población nativa por parte de las explotaciones caucheras en aquellas vastas y lejanas regiones de Colombia. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los delicios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Es a comienzos de los años 20 cuando José Eustacio Rivera irrumpe en el ámbito colombiano y lo hace con un estilo propio y agresivo, muy diferente a los viejos esquemas literarios y poéticos copiados de Europa, que no correspondían a la época, a la realidad ni a la identidad de un país que reclamaba una forma de pensar más libre y más auténtica. Por eso los expertos en la obra riveriana afirman que inicialmente el poeta se inspiró en las fuentes del parnasianismo y el modernismo, pero que al publicar en 1921 Tierra de Promisión y 3 años después la primera versión de La Vorágine, Rivera adquirió un carácter propio en el que hombre, tierra, animales, naturaleza, paisaje y justicia pasaron a ser elementos fundamentales de su obra, pero también de la identidad nacional. Del programa Huellas de Colombia, cuyo capítulo titulado Un río llamado Rivera explora ampliamente la vida y obra de José Eustacio Rivera y de las paradojas que acompañaron su muerte en relación con la 5ª edición y el gran éxito de este libro, tomamos esta presentación de su autor. Esta nota nos permite comprender que el material para esta novela nace de la experiencia de Rivera de viaje como representante de la Comisión de Límites con Venezuela y Brasil. Rivera fue nombrado para tal cargo público en condición de abogado el 13 de noviembre de 1922 y con un sinnúmero de tropiezos terminaría labores el 12 de octubre de 1923 cuando regresó a Bogotá bastante deteriorado de salud por las fiebres de la selva. En principio el objetivo de sus viajes era informar y describir, pero rápidamente se dio el giro inevitable. Su palabra se convirtió en una polémica pública al dar a conocer cómo la Orinoquía y la Amazonía colombianas y sus fronteras eran lugar de explotación y desmanes por parte de terratenientes con indígenas y colonos, a propósito de la industria del caucho, que contaba con más de 3 décadas de presencia legal e ilegal en la región. La muerte de José Eustacio no está muy clara.
Sin embargo, existe el concepto de los médicos y tenemos Neale Silva hace un estudio sobre la muerte y el pensamiento es que la fiebre, palúdicas, no le perdonaron la vida a José Eustacio Rivera. Su contacto con la selva fue tremendamente de un influjo para su salud muy grande, ¿no? Cuando él terminó de corregir su obra, él envió la primera edición, los primeros libros de la quinta edición a Colombia a través de un aviador que hacía el viaje por primera vez desde Nueva York a Bogotá. Esa coincidencia de las peripecias del avión a lo largo del viaje y la muerte de José Eustacio después de enviar esos libros y el camino que recorrió el cuerpo de José Eustacio hasta Colombia, hasta llegar a Barranquilla, después a Bogotá, y coincidir el día del entierro de Rivera con la llegada del avión, de tal manera que fue un acontecimiento terriblemente luctuoso y muy interesante la coincidencia de la llegada del avión, porque José Eustacio lo había despedido con un último discurso en que decía que él desearía estar para recibir la venida del primer vuelo entre Nueva York y Bogotá. La novela de José Eustacio Rivera es la crónica de un genocidio. En este especial de Caracol nos aproximamos a conocer la similitud entre las voces que aparecen en La Vorágine y las que conservan en su memoria descendientes de esos indígenas esclavizados. Con este programa podemos aproximarnos a la novela como un documento que denuncia los atropellos de la Casa Arana, la más poderosa empresa extractora de caucho a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Esas líneas que flotan desde la bruma de la selva colombiana cuentan la historia de un holocausto que le costó la vida a más de 50.000 indígenas. Es La Vorágine de José Eustacio Rivera, una novela tan real que su voz suena a la voz de los nietos y bisnietos de la tragedia. En el tiempo que los abuelos no tuvieron ese conocimiento de cómo defenderse, entonces fueron humilladamente, inocentemente fueron acribillados, acabados. Entonces, esos somos los poquitos que existimos ahorita acá en Colombia. Yo hago esto así en Tortugas. Bartolomé Ápama, de la tribu Ocaina, es uno de los 4 hablantes de esa lengua que aún quedan vivos. Éramos 15.000, ¿ya? Según la información de los abuelos que hemos tenido, y ahorita somos 127. Su voz, como la de muchos herederos del Holocausto, suena a fragmento de la novela de Rivera. Pablo Neucase, la autoridad tradicional ocaina, relata lo que sus abuelos le contaron. Pues había diferentes clases de maltratos, que a los niños le hacían trillar a puros dedos, a puras uñas, arroz. Cuando no terminaba, para los niños lo mataban, y a las muchachas pues los violaban. Y los adultos, los que no llevaban caucho, muy poquito de lo que no traían la ropa, pues lo latigueaban y lo mataban. Clemente Silva, un personaje de la ficción en La Vorágine, carga en su espalda las marcas de la esclavitud, los latigazos de los que habla el cacique Neucase.
Momentos después, el árbol y yo perpetuamos en la Kodak nuestras heridas, que vertieron para igual amo distintos jugos, siringa y sangre. Tercer día que uno raya, ahí sí ya está leche. La siringa, uno de los cauchos más finos de la selva colombiana, era el más codiciado por los empresarios peruanos que exprimían su sangre blanca. Rufino Cuguau, autoridad tradicional de los Bora, otra tribu esclavizada y diezmada, conoce bien lo difícil que es ese trabajo. Sí, yo fui siringuero. Usted tiene que tener 4 entradas. Pues usted saca diariamente 4 kilos. Si uno es berraco, no saca 5 kilos. El que no cumplía con la cuota de 5 kilos ponía en riesgo su vida. El que llevaba menos de kilos, a esa persona era que ellos lo maltrataban, lo pegaban. Cada 15 días volvía a recoger otra vez. Lorenzo Rojas, huitoto de la Chorrera, una tribu como todas herida de muerte por los capataces del caucho, recuerda los relatos que le hacía su padre, un cartero de la selva. No, pues como él veía, él lo llevaba cuando sonaba el tiro, pues cuando se iba ya era muerto. Porque no llegaba bien la medida del caucho hasta aquí. Tiene que pegar bien en este. Por si faltaba, pues tiene que matar. Eso no es lo que me contaba mi papá. Al otro lado del mar, en la Europa de hace un siglo, estaban ávidos de neumáticos para sus bicicletas y sus primeros autos. Y unos empresarios en América Latina habían encontrado la mina de árboles y la mano de obra para explotarlos. José Eustacio Rivera describe en La vorágine la explotación de los indígenas a partir de los libros en los que Arana llevaba sus cuentas. Dice textualmente: peones que entregan kilos de goma a 5 centavos y reciben franelas a 20 pesos. Niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrirían en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Cierra comillas. Era el círculo infame del endeudamiento al indígena para someterlo a esclavitud a través del engaño con espejos, como lo hicieron los españoles en los años crueles de la conquista. Se demoraron cerca por ahí de un mes. Fausto Buinaje, coordinador académico de la Casa del Conocimiento en la Chorrera, Amazonas, es el eco de lo que le contaban sus antepasados. ¿No recibían ningún tipo de pago los indígenas? No, pues prácticamente no. Simplemente le daban a veces sus machetes, a veces un espejo y le decían tantas cosas, ¿no? y le endeudaban más. El sistema era de endeude. ¿Cómo era ese sistema? ¿Por qué no me lo tratas de contar? El sistema es que le daban, le ofrecían machete, hacha, y como para los indígenas eso era algo novedoso, les servía para trabajar. Cuchillos, espejos, pañuelos, y entonces decían, tanto vale, pero ellos no sabían cuánto era la cantidad, entonces les llevaban tiempo pagando, ni sabían si eso costaba 1 tonelada o media tonelada el valor de eso, sino todo el tiempo se la siguieron pagando hasta no tenía fin la deuda. ¿Los hijos heredaban las deudas de los padres? Sí, sí, en algunos casos sí, porque en algunos casos no, porque es que ya no tenían nada, los niños se morían de hambre, de enfermedades, porque no había protección para ellos. En la génesis del mundo huitoto, primero es la naturaleza, segundo los seres espirituales y tercero los seres humanos. Pero ahora la mujer es que igualmente salieron, no es que sacó de las costillas, sino juntos nacieron. Cuando nació el hombre, pues nació la mujer. Lo cuenta Ángel Cuyoteca, un huitoto escritor que encontró en los mitos de su pueblo la íntima conexión con la naturaleza que el blanco llegó a violentar para lucrarse con la sangre blanca a cualquier precio. Ellos contaban que en el órgano de la mujer, ellos introducían las carabinas. Sí, y por ahí le echaban tiros. Eso es un juego para ellos. Eso sí es. Primero mataron a los caciques. Después de que mataron los adultos. Después de eso, quedaron puros jovencitos. Las niñas eran violadas. Lo cuentan en la Chorrera, Amazonas, y lo cuenta José Eustacio Rivera en La vorágine.
Antes de los 10 años, son compelidas al lecho como un suplicio y descaderadas por sus patrones, crecen entecas, taciturnas, hasta que un día sufren el espanto de sentirse madres sin comprender la maternidad. Por los corredores de la Casa del Conocimiento, conocida hace un siglo como Casa Arana, escenario de suplicio de cientos de indígenas, aún se siente el espíritu de los abuelos. Todavía hay esos espíritus que lamentan en el camino. Los abuelos no se van, dicen los indígenas del Amazonas, porque están vivos en los rituales y porque hoy sus hijos y nietos se niegan al olvido. Este universo riveriano da origen a una obra analítica de Leopoldo Bernucci, en la que pone en tensión la relación entre ficción y realidad, al mostrar cómo José Eustacio Rivera convierte la vorágine en una potente arma política de denuncia. Uno de los principales ejes de Un paraíso sospechoso, la vorágine de José Eustacio Rivera, novela e historia, es el estudio de la genética textual, cómo nacen los relatos. Este aspecto es fascinante, entender el misterio de la producción de un artefacto artístico-cultural. Así, Leopoldo Bernucci se propuso desentrañar los orígenes de la vorágine, la novela de José Eustacio Rivera que narra de una forma descarnada la colonización blanca que afectó a miles de indígenas y mestizos en la Amazonia en la primera década del siglo XX. El interés de Leopoldo Bernucci en esta obra radica en que combina arte y compromiso social de una manera magistral. Además, su tema central está vigente porque la Amazonía está amenazada por las industrias minera, petrolera, maderera y pesquera. Los pueblos amazónicos están en este momento en una situación muy peligrosa. En su libro, José Eustacio Rivera quiso denunciar los crímenes cometidos en la selva amazónica en esa época y encontró una solución perfecta para realizar esta denuncia en la novela. Y es una solución perfecta, porque él creía en el género novela, en su eficacia. La apuesta de Leopoldo Bernucci como crítico literario es señalar y recordar que la novela no tiene la ambición de ser verídica, porque los conceptos de veracidad y verdad no se aplican en la ficción como si en la realidad. De esta manera, Un paraíso sospechoso hace énfasis en que la ficción es una forma diferente de visibilizar lo que se puede llamar verdad o lo verídico. El esfuerzo que Bernucci hace a través de su estudio de la vorágine de José Eustacio Rivera es mostrar la conexión entre la historia verídica, la historia real y la historia creada en la novela. Una de las ediciones de la novela de Rivera, la publicada por la Biblioteca Básica de Cultura Colombiana, contó con un prólogo del periodista y caricaturista Antonio Caballero. En la voz de Sara Echeverry, esta nota en la que Caballero nos cuenta por qué La vorágine es la gran novela colombiana. La gran novela de España es sin duda El Quijote. Caben en ella más cosas que en la propia España. Se discute sobre si existe una gran novela norteamericana y si es Moby Dick de Melville o Huckleberry de Mark Twain, o una que quiso escribir Norman Mailer y no pudo. Para Francia la duda está entre la interminable comedia humana de Balzac y la casi igual de larga En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. En México el escueto Pedro Páramo de Rulfo se lleva por delante las docenas de novelas de Mariano Azuela o de Carlos Fuentes. La gran novela colombiana es La vorágine de José Eustacio Rivera. No es un capricho atribuirle nacionalidad a las novelas ni un mero juego de salón. Los países son su trasfondo necesario. Karamazov es un libro inimaginable, inimaginado por fuera de Rusia. El Satiricón no existe sin la Roma de los Césares. El hombre sin atributos necesita al imperio austrohúngaro. Para no hacer exhaustiva la enumeración, vuelvo a La vorágine, que es, ya digo, la gran novela colombiana. Todo cabe en ella, empezando por varias novelas, la épica romántica del aventurero Arturo Cova y el folletín lacrimoso del viejo cauchero Clemente Silva, con hija deshonrada, mujer agonizante, hijo fugado, huesos tirados al río, y caben muchos tonos, muchos lenguajes, el de la denuncia periodística de los horrores del genocidio de los indios,
y la explotación de los caucheros por la famosa Casa Arana, y al pasar página aparece en persona el legendario Julio César Arana desnudo, pechudo como hembra. El lenguaje transido del poeta modernista que era Rivera, a ratos la novela parece escrita en verso, y a ratos también alcanza cimas de cursilería. Un ejemplo: aquellos celajes de oro y murice con que se viste el ángel de los ponientes, porque no tiemblan en tu dombo, el dombo de verde de la selva. La prosa de antropólogo al describir la preparación del casabe por los indios, escribe Rivera, echan la mezcla acuosa en el ceucán, ancho cilindro de hojas de palma retenidas, cuyo extremo se retuerce con un tremojo para exprimir el almidinoso jugo de la rayá. Se alternan diálogos naturales, realistas, que corren como agua, con otros impostados y teatrales. Mi porte es la triste máscara de mi espíritu, pero por mi pecho pasan todas las sendas del amor. La trama de la historia avanza enrevesada y sinuosa, con meandros de río amazónico, y hasta el autor se pierde y olvida por dónde o para dónde va. Y de golpe, como en un raudal inesperado, todo se resuelve en un estallido de violencia. A tal punto cundía la matazón que hasta los asesinos se asesinaron. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia, con mayúscula, con esa frase que todo colombiano conoce de memoria y que muchos suelen declamar cuando se emborrachan, se abre la novela. Y esa violencia con mayúscula la impregna toda, como impregna toda la historia de la literatura colombiana. Desde Los varones ilustres, la epopeya en verso de Juan Castellanos, hasta los sicarios de la mafia que hoy pueblan las telenovelas, la frivolidad de la violencia. Yo ardía por conocer detalles de esa crónica pavorosa, dice un personaje hablando del infierno de las caucherías. La violencia acompañada siempre por la dominante obsesión de la riqueza a cualquier precio, el robo, el asesinato, la esclavitud, el genocidio, la traición. Violencia y riqueza con la miseria y suciedad y la presencia abrumadora de la naturaleza constituyen el ámbito de la novela en donde confluye todo Colombia. El propio Arturo Cova, que quiere ser poeta y también cuando vuelva presidente de la República, presuntuoso, quejumbroso y violento. Su amante cachaca, la desvaída Alicia, filipichín bogotano refugiado en la selva de sus maromas financieras, llaneros domadores de caballos y coleadores de reses, caucheros ricos, caucheros miserables, un juez corrupto. Con la justicia no nos metamos porque nos coge sin plata. Un gobernador contrabandista, un coronel asesino, una turca lasciva que invoca a la colonos, cuatreros, ladrones, putas. Y siempre la agobiadora naturaleza. Las aguas corrían al revés y bandadas de patos volteaban en las alturas. Y el ruido de las palabras artificiosamente poéticas como abicante, que quiere decir notable por su blancura, o altamente especializadas como belduque, que es cuchillo pequeño. A veces, por puro placer del ruido, suelta el autor retahílas de nombres de caños y de ríos que ningún lector recordará, pues nunca se repite. El Baupés y el río Negro Cipero, el caño Yurubaxi, el corretón Yabaraté, el río Purus, el Guaracú, el Izana y el Querari, el Curicuriari, y pasan cosas y que en desorden como en la vida. Es una novela realista. Pasan las hormigas tambochas, un temblor continuo que agitaba el suelo. Matan a alguien de una cuchillada y un perro se lo lleva arrastrándolo por una tripa. A alguien se lo comen las pirañas. Se roban a 2 mujeres. Cae un súbito nublado sobre el llano, doblando hasta el suelo las palmeras. Alguien se vuelve loco por el misterioso embrujo de la selva. El final se precipita. Se nota que también el autor quiere salir de ese embrujo. No aparecen las mujeres robadas, se olvida el caucho. Unos personajes se van por un río, otros por otro, se pierden y la novela se acaba, sin desenlace que respete las normas académicas. Los devoró la selva es la frase con que se cierra el breve epílogo a los papeles dejados por Arturo Cova, escrito por el cónsul de Marruecos. También es frase sabida de memoria por todos los colombianos. La vorágine es una novela de 1924.
90 años después, la Colombia que pinta sigue siendo igual. Solo ha cambiado la selva devoradora, que hoy es urbana porque hemos talado la otra. Ya entonces un cauchero decía: es el hombre civilizado el paladín de la destrucción, y sus huellas son semejantes a los aludes. Los caucheros que hay en Colombia destruyen anualmente millones de árboles. En los territorios de Venezuela, el balatá, caucho negro, desapareció. De esta suerte ejercen el fraude contra las generaciones del porvenir. Casi ninguno de los animales que Rivera nombra en su novela existe ya, salvo las vacas que han acabado la selva. Las bonanzas se han ido. Se fue la asesina bonanza del caucho, como antes las destructivas bonanzas de la quinoa o de las plumas de garza, y como después se fue de la marimba, dejando al país en brazos de la coca que lo desangra. Porque lo que sigue intacto, como en tiempos de la vorágine o en los más viejos de la conquista, es la pasión de la violencia. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.